Telediario. Bajo supervisión de adultos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, muy buenas tardes. A esta hora estamos listos para presentarles la información más destacada de Ecuador y el mundo en Telediario. Fabricio. Sofía, amigos televidentes, buenas tardes. Gracias por estar en nuestra compañía. Vamos a revisar de inmediato los titulares con las noticias destacadas al momento. La declaración de Chapultepec fue suscrita por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ratifica el compromiso de respetar la libertad de expresión y de prensa. Agresiones físicas, verbales y ataques de género en redes sociales se presentan durante las primeras semanas de campaña electoral en el país. Y Agrocalidad busca precautelar la salud del consumidor, otorga certificaciones de buenas prácticas agrícolas. En las noticias internacionales, World Press Photo develó las imágenes de la foto del año. Se destaca la de una niña hondureña retenida en la frontera entre Estados Unidos y México. Y en los deportes, Atlético de Madrid, Juventus y Schalke Manchester City protagonizarán los partidos de esta tarde en los octavos de la final de la Liga de Campeones de Europa. Iniciamos con las noticias. La empresa Furukawa, productora de Abaca, fue clausurada por el ministro de Trabajo Andrés Madero por supuestos incumplimientos laborales. Esto ocurre tras el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, en la que se acusa a la compañía de someter a esclavitud moderna a sus trabajadores. $42.880 y la clausura de sus campamentos por 60 días es la multa que el ministro del Trabajo impuso a Plantaciones Furukawa tras constatar en inspecciones que existen incumplimientos laborales. Como son la falta de afiliación del contrato de trabajo, la falta de pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica establecida, intermediación laboral, condiciones de trabajo que no corresponden a las necesarias para desempeñarse en un ambiente óptimo, trabajo infantil, insalubridad, riesgos laborales. La compañía que exporta la fibra de la vaca a Japón es señalada por la Defensoría del Pueblo por graves violaciones a los derechos humanos de las personas que extraen la materia prima, entre las que se cuentan niños y niñas. Ellos por décadas no han podido romper este proceso de servidumbre. Es una forma de esclavitud moderna que debe ser investigada. Para cumplir con los requerimientos de la compañía, familias enteras viven en campamentos proporcionados por Furukawa a modo de arrendamiento. Tienen que trabajar para cumplir la entrega de la fibra que compra la empresa y además pagar por ocupar el lugar. En mi liquidación mía me salió un cheque de 50, de 6, tal vez cuando uno se maltrata día y noche para poner el cupo que ellos dicen que hay que sacarle para ganarse un mensual. En una habitación vive la familia de 7, 8 personas, en un solo, sí, en un cuartito nomás, sí. Muchos son los casos como el de Daisy y José, quienes tienen más de 18 años en la empresa. Está prohibido que sus trabajadores vivan dentro de las plantaciones y en caso de poder hacerlo, no pueden ser esas inhumanas aulas. Según Marcelo Almeida, gerente general de la empresa de origen japonés, en entrevista para Plan B, estas figuras son legales y fueron establecidas tras la aplicación del mandato 8 que impidió la intermediación laboral. Nos aconsejaron los abogados a nosotros, lo único que les toca es arrendar las haciendas, porque no tenemos alternativa. Para el efecto, se hizo un estudio perfecto de la legitimidad y de la procedencia de realizar ese contrato. Asegura que sus trabajadores directos son 198 quienes sí tienen beneficios de ley. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo refuta que estas figuras solo encubren lo que califican como esclavitud moderna. Sofía Montoya, Telediario. Y alrededor de 822 empresas han sido calificadas como fantasmas en el Ecuador. 3 de ellas estarían ligadas al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán.
Las pérdidas económicas para el país por la existencia de cerca de 822 compañías dedicadas a la venta de facturas han dejado un perjuicio al Estado ecuatoriano de más de 2.600 millones de dólares en adquisiciones. Así lo asegura José Almeida, subdirector general de cumplimiento tributario del Servicio de Rentas Internas. Representa alrededor de 835 millones ya de impuestos que han dejado de pagar. Estas transacciones han sido realizadas con alrededor de 17.000 clientes. Durante el proceso judicial en Nueva York, que declaró culpable a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, 3 de los 56 testigos citaron a Ecuador como uno de los 15 países escogidos por el narcotraficante para sus negocios ilícitos. Líneas Aéreas Andinas Lincandinza S.A., comercializadora empresarial Team Business S.A. y gestores del Ecuador Gestorum S.A. habrían sido las 3 empresas que se utilizaron para lavar dinero en nuestro país. Dichas compañías fueron constituidas en el 2008 y actualmente se encuentran disueltas y en liquidación. Sus administradores pertenecían al clan Cifuentes Villa del líder colombiano Jorge Cifuentes, alias Elkin de Jesús López, este último presidente de Gestorum S.A. Carlos Calero, director general de la firma del asesor contable, señala que las empresas fantasmas en su mayoría son sociedades anónimas o compañías limitadas y son controladas por la Superintendencia de Compañías y especialmente por el SRI. Las facturas que se utilizan para prestar los servicios son autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. Dentro de las competencias que tiene este órgano de control está determinar la real actividad económica en las transacciones que realizan los contribuyentes, como se lo hizo con las empresas fantasmas ligadas al Chapo Guzmán. Lo que hemos verificado es que efectivamente estas empresas han sido depuradas de los registros debido a que no existe una actividad económica real. Al momento el SRI ha logrado la recuperación de 860 millones de dólares generados sobre los impuestos que no han pagado las empresas consideradas fantasmas. Ivana Paredes, Telediario. 15 millones de dólares por regalías anticipadas recibió el Estado ecuatoriano por la explotación del proyecto de cobre Mirador, localizado en la provincia de Zamora Chinchipe. La empresa concesionaria Ecuacorriente puso en marcha la conexión de una subestación que abastecerá de energía eléctrica al proyecto. A la cuenta de 3, 2... Presionaron el botón que inició la conexión de energía eléctrica de 230 kilovatios para el proyecto minero Mirador. Esta conexión forma una de las bases fundamentales para la producción del proyecto Mirador. 65 millones de dólares fue la inversión que incluyó la instalación de 290 torres en 2 años y medio. La construcción con una inversión en conjunto con el Estado ecuatoriano. En una ceremonia que se realizó en el campamento situado en la parroquia de Tundaime, Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía ecuatoriana, la empresa Ecuacorriente, concesionaria del proyecto minero, entregó al Estado ecuatoriano 15 millones de dólares por regalías anticipadas. Y ha generado, a través de una inversión de 1.095 millones de dólares, impuestos y réditos tributarios al Estado ecuatoriano, que al 31 de diciembre del 2018 están en el rango de 126 millones. Es la tercera entrega que realiza la empresa. Suman 85 millones que fueron comprometidos desde el año 2015, cuando inició la construcción. Aquí este es un proyecto. Tiene 3.18 millones de toneladas de cobre. Tiene 3.39 millones de onzas de oro. 27.11 millones de onzas de plata. El dinero será invertido para obras como más hospitales, más medicina, más carretera, más empleo. Eso es lo que necesita el Ecuador y por eso es que esta inversión extranjera es necesaria en nuestro país. La alcaldesa del Pangui y el representante de la parroquia de Tundaime pidieron que los recursos sean invertidos en ese territorio. Necesitamos que Tundaime tenga un centro de salud tipo B. Necesitamos que las calles de Tundaime estén asfaltadas. Necesitamos el mejorar la unidad educativa Jaime Roldós. El viceministro de Minería señaló que existe una ley que ampara la inversión en estas zonas. Existe una ley en el caso puntual de la Amazonía que define que el 60% de las regalías vuelven a las áreas de influencia directa del proyecto. Mirador es el primer proyecto a cielo abierto de minería industrial de cobre en el país. En julio de este año iniciará la fase de preproducción en el proyecto minero. Ecuador espera recibir por la exportación de cobre, plata y oro al menos 5.500 millones de dólares durante los 30 años de vida útil de la mina. Los ingresos más cercanos se verán a finales de 2019, cuando las autoridades prevén recibir al menos 50 millones de dólares por esta actividad.
Hasta la fecha, el proyecto tiene un avance del 75% de construcción. Con cámaras de Edwin Cobo y José Luis Gualotuña, Valeria Villarroel, Telediario. Y en otro tema, el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría suscribieron un acuerdo para el control del correcto uso de los recursos públicos durante la etapa de campaña electoral. Buenos días. Este es un acuerdo de largo alcance, según el titular del organismo encargado por velar sobre el buen uso de los recursos públicos. Para precautelar, en primer lugar, el interés de la ciudadanía, de que existan condiciones electorales de plena libertad. Es que en lo que va de la campaña ya se ha detectado al menos un acto irregular en la provincia de Sucumbíos, según lo dio a conocer la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Hay casos que están siendo analizados ya en Contraloría, donde se ha detenido un vehículo transportando material publicitario de campaña electoral de un candidato, y esto tiene que seguir el proceso. El Contralor recalcó en la importancia del control en la etapa electoral para garantizar la transparencia en el proceso y la igualdad de condiciones entre todos los candidatos. Que permitan una participación electoral justa, equitativa y transparente. Sobre el monitoreo de la campaña en medios, la presidenta Tamainda aseguró que la empresa de Universal Producciones de Uniprod ya se encuentra haciendo el seguimiento de la misma. Está funcionando al 100%. Ni un solo día se ha dejado de monitorear la propaganda electoral. Lo hemos hecho a través de diferentes medios en el desfase que hubo. Sin embargo, ahora estamos trabajando con la empresa adjudicada sin ningún contratiempo. De acuerdo a información entregada por el Consejo Nacional Electoral, a través de esta compañía se monitorea la promoción electoral en 504 medios, 65 en prensa escrita, 377 radios y 63 canales de televisión a nivel nacional. Los reportes se entregan todos los días a la autoridad. Alexis Moncayo, Telediario. Y el Tribunal Contencioso Electoral resolvió todas las apelaciones de los candidatos a los comicios seccionales del 24 de marzo, mientras que la impresión de papeletas y la capacitación a miembros de las juntas receptoras del voto avanza en la provincia del Guayas. Desde que se conformó el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral en diciembre pasado, el organismo resolvió 52 sentencias, de las cuales 49 correspondían a impugnaciones, apelaciones y quejas sobre candidatos a los comicios del 24 de marzo. Este lunes concluyeron con ese trámite. Puedo decirle que la mayor parte de las causas fueron rechazados los recursos y aceptadas las candidaturas, calificadas las candidaturas. Es decir, en este momento están todos los candidatos que fueron cuestionados, que han sido unos descalificados, otros calificados como candidatos, están prácticamente ya emprendiendo la campaña electoral de una manera totalmente habilitada. Con esto, el Consejo Nacional Electoral deberá publicar el listado final de candidatos. Sin embargo, la campaña electoral ya inició desde el pasado 5 de febrero. De igual manera, la impresión de papeletas. La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales informó que el avance registrado es del 71.80%, en tanto que el 48.32% del material electoral ya ha sido impreso. En Guayas se espera que los kits electorales lleguen a la delegación provincial el 10 de marzo. En Guayas ya se están imprimiendo las papeletas de prefectos y de alcaldes. Se espera en esta semana la culminación de la impresión de las papeletas de concejales y juntas parroquiales. Para el proceso electoral en Guayas se han destinado $4,5 millones, en donde se registran cerca de 7.600 candidatos, entre titulares y suplentes. Además, se avanza en la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Cuando de los 64.600 miembros de las juntas receptoras del voto, ya se ha hecho la notificación del 85%, que ya tienen el nombramiento, que ya saben que han sido designados, y de los cuales en total del mismo universo, 65% ya está en la capacitación. A la par, ya se realizó el censo para determinar cuántas personas de la tercera edad y discapacitados en la provincia serán beneficiarios del voto en casa, que se desarrollará el 22 de marzo. Serán 283 personas que accederán a este servicio. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y agresiones físicas, verbales y ataques de género en redes sociales se han presentado durante estas primeras semanas de campaña electoral en nuestro país. El Código de la Democracia no tiene una regulación específica para sancionar estos hechos. Las imágenes muestran al alcalde de Santa Isabel, Rodrigo Quesada, involucrado en un hecho de violencia. En medio de una caravana electoral, intercambió insultos con personas que circulaban por el lugar y finalmente una mujer recibió golpes. Rechazamos estos actos de violencia, aún más hacia una mujer. Rodrigo Quesada perteneció al MPD por varios años. Luis Villasís, su máximo dirigente, a través de un comunicado citó textualmente: rechazamos de forma categórica este acto repudiable y cobarde de amenazar y golpear a una mujer.
En otro hecho, días atrás, el candidato a la alcaldía de Quito, Javier Buendía, tuvo una actitud hostil y amenazó con golpear con una silla a un asistente a un mitin político. Estos hechos, para el sociólogo Marcos Alamea, tienen una lectura. Hay una crisis de estos valores políticos democráticos. O sea, no hay un respeto, digamos, del adversario, el que piensa diferente, ni siquiera, digamos, un mínimo nivel de tolerancia. A esto se suma la denominada violencia digital. Un estudio de la Fundación Haciendo Ecuador señaló que en los primeros 7 días de campaña electoral, 28 de 429 publicaciones en Twitter contenían ataques de género a candidatas en Guayaquil, Quito, Cuenca y Loja. Sobre la violencia política, el Código de la Democracia no tiene una regulación específica. Es necesario reformar y actualizar el Código de la Democracia, quizás a lo mejor con algún tipo que puede llegar de sanción a la descalificación del propio candidato. El único antecedente sancionatorio en nuestro país es el caso del pastor Nelson Zavala. El Tribunal Contencioso Electoral en 2013 suspendió sus derechos políticos por 1 año al hallarlo culpable de emitir mensajes homofóbicos durante la campaña del partido roldosista ecuatoriano. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Más temas. Esta mañana se suspendió la audiencia de juzgamiento contra el exministro Iván Espinel por el presunto delito de lavado de activos. Esto por pedido de la defensa de Espinel, que según indicó a Telediario, responde a problemas de salud. La audiencia estaba prevista para las 8:30 de este miércoles en el complejo judicial de Durán. Espinel y otras 3 personas más son acusadas de un posible perjuicio al Estado por $770.000, según lo anunció la Fiscalía. La fecha para la próxima diligencia se dará a conocer en los próximos días. El último viernes, el exministro Espinel fue declarado inocente de peculado, aunque la Fiscalía anunció que apelará esa decisión. Además, aún enfrenta otro proceso por enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa de instrucción fiscal. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió el caso de violencia sexual contra la menor Paola Guzmán ocurrido en un colegio de Guayaquil. Esta es la primera vez que un hecho que involucra a una unidad educativa ecuatoriana llega a estas instancias internacionales. La decisión es histórica. Es el primer caso de violencia sexual ocurrido en un colegio que ahora está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado, el Ministerio de Educación manifestó la apertura para transparentar la información que se requiera en el proceso. Garantizará que estos delitos no se repitan y acatará las resoluciones que se dicten desde el organismo internacional. El hecho ocurrió en 2002, cuando la joven tenía 16 años, y ante la impunidad de la justicia en Ecuador, la madre de Paola lo denunció en 2015, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado ecuatoriano incumplió con su deber de protección de la menor Paola del Rosario Guzmán Albarracín, quien fue acosada sexualmente por el vicerrector del colegio, Miguel Martínez Serrano, que además la habría embarazado, lo que terminó con el suicidio de la víctima. La muerte de mi Paola fue lo que derramó el vaso, para que se sepa toda la corrupción grande que existía en el colegio Martínez Serrano, tantas chicas acosadas por el vicerrector y tantos profesores. Lo único que yo pido, justicia, justicia para mi Paola. Lo que no me hicieron en mi país, en mi Ecuador, yo quisiera que aquí me hagan justicia. La ineficacia del sistema judicial y administrativo, al haber mantenido el hecho en impunidad, responsabiliza internacionalmente al gobierno ecuatoriano por este caso. La CIDH también recomendó el reparo material y moral a la familia de la víctima, juzgar a los responsables y crear protocolos para atender este tipo de situaciones en espacios educativos, exigencias que el Estado ecuatoriano habría incumplido, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá decidir si condena a Ecuador. En el 2013, menos del 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas. La situación que sufrió Paola, reiteramos, no es un hecho aislado, sino es el resultado de un contexto de cifras alarmantes de violencia sexual ejercida contra adolescentes mujeres por profesores hombres en todo el Ecuador. Para Catalina Martínez Corral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, la decisión es vital en la región y es de obligatorio cumplimiento para el gobierno ecuatoriano. Mariuxi Buenaño, Telediario.
Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. La banca pública, que ha estado trabajando con la directiva del presidente de la República en esta nueva forma de hacer banco. Ban Ecuador me ayudó hoy en día con un financiamiento para poder pagar las deudas que tenía. Obviamente ahora tengo una sola deuda con Ban Ecuador. Aquí estamos como gobierno. Las instituciones, las familias, las personas precisan de crédito y he aquí, el Banco del Ecuador está dispuesto a entregar decenas de miles de créditos para renovaciones, para emprendimientos como lo estamos haciendo con los jóvenes. Ese debe ser el principal objetivo. El gobierno de todos. Informa. Autorización número 0304. CNE. Elecciones seccionales 2019. Un nuevo asalto cobra otra víctima fatal. Los índices de desempleo, la basura de la ciudad está en todas las esquinas. Entre todos y trabajando unidos podemos cambiar esta realidad. Y hagamos juntos el Quito y Pichincha que soñamos. Paco Alcalde. Capi Zapata Prefecto. Un nuevo asalto cobra otra víctima fatal. Los índices de desempleo, la basura de la ciudad está en todas las esquinas. Entre todos y trabajando unidos podemos cambiar esta realidad. Para concejales Distrito Sur, vota todo 1261. Paco Alcalde. Capi Zapata Prefecto. Vota todo 1261. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos minutos, el Gobierno Nacional suscribió en una ceremonia especial la Declaración de Chapultepec sobre la libertad de prensa. Javier Ceballos nos trae los detalles. Buenas tardes, Javier. Gracias, muy buenas tardes. Hace pocos instantes aquí en la Capilla del Hombre, ubicada en el nororiente de Quito, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso de respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, con la ceremonia de adhesión del Gobierno del Estado ecuatoriano a la Declaración de Chapultepec. Este es un documento que contiene 10 principios y que fue constituida en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión desarrollada en México en 1994. El presidente Moreno destacó en su intervención la importancia de una prensa libre como garante de la democracia. La prensa y la expresión solo pueden llamarse tales si son libres. No existe otra alternativa. Si no es libre una prensa, debería llamarse megáfono, parlante, marioneta, títere, qué sé yo, pero nunca prensa, nunca prensa. La libertad nadie nos la regala. De hecho, prefiero 1000 veces la existencia de excesos de la prensa que el imperio de la censura, que el imperio de la mordaza. En este acto además intervino como invitada especial la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez, quien concluyó que Ecuador ahora vive un nuevo momento. Ahora Ecuador dejó de ser, podríamos decirlo, porque fue preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa durante muchos años, gran preocupación, muchas misiones se hicieron acá a Ecuador y estuvo en la agenda de la CIP como tema central durante mucho tiempo, pero ha dejado de serlo. No quiere decir que no seguiremos como revisando y monitoreando, pero la verdad es que pueden pensar que tenemos una nueva era para la libertad de prensa en Ecuador. Los detalles de este evento, amigos, 3, 2, 1. Los detalles de este evento, amigos oyentes, lo presentaremos en nuestras siguientes emisiones informativas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por ese reporte, y también les contamos que representantes de la comunidad internacional y actores en el ejercicio de la comunicación reaccionaron y consideran como un avance fundamental para la libertad de expresión en el país la suscripción de este acuerdo de Chapultepec. Desde quienes hacen comunicación y se vieron limitados en su capacidad de ejercer la libertad de expresión en el régimen anterior, la adhesión al acuerdo de Chapultepec es una clara muestra del cambio de rumbo que toma el gobierno nacional sobre su rol frente a este derecho fundamental. Es el criterio del presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Creo que el presidente de la República, al mismo tiempo de la reforma a la ley de comunicación, firmar la declaración de Chapultepec es sumarse
a la declaración más fuerte de las libertades, sobre todo de prensa y comunicación, pero sobre todo las libertades y la democracia, ¿no? Sin libertad de expresión no hay democracia. Este acuerdo internacional coincide con la aprobación de las reformas a la ley de comunicación que estipulan la eliminación de la Supercom, un aspecto que guarda armonía con lo establecido en el acuerdo de Chapultepec. El tema mismo de no tener una instancia de control y un sistema de administrativo de control y sanción va en la línea de uno de los principios, que no puedan ser castigados ni sancionados medios por hacer su trabajo. La diplomacia internacional se suma a estas voces a favor de este proceso de recuperación de la libertad de expresión. Yo creo que con eso lo que se hace es también consolidar a nuestro país hermano Ecuador en lo que son los principios y las prácticas de otros países de la región y también de los que componen la Unión Europea, que España es parte de esta Unión Europea. Para el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Todd Chapman, la política actual se alinea con lo que el mundo busca en cuanto a la comunicación. Conocemos cómo era antes y cómo es ahora. El contraste es dramático. Entonces, yo saludo al presidente y a todos que están apoyando este nuevo ámbito, este nuevo espíritu de apertura y de transparencia a través de los medios. Reacciones que se producen tras esta decisión del gobierno nacional que busca dar un giro que posibilite el libre ejercicio de la prensa y entre la ciudadanía la posibilidad de transparentar el manejo del Estado mediante la libertad de expresión. César García, Telediario. Ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa sin importar el medio que se trate. Ese es el pilar fundamental de la Declaración de Chapultepec, a la que el gobierno del presidente Lenín Moreno ratificó su adhesión. Les presentamos algunos detalles de este documento. Fue el 11 de marzo de 1994, en la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión celebrada en México, cuando se suscribió un documento que reza que es deber de quienes vivimos en este hemisferio, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, consolidar la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos. Sobre esa base, los principios de esta declaración determinan que una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. Entonces, al suscribir la Declaración de Chapultepec, el compromiso no apunta a conceder, sino a respetar un derecho inalienable del pueblo, el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Pero además, el documento se refiere a la necesidad de investigar con prontitud y sancionar con severidad los asesinatos, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y por la impunidad de los agresores. Condena la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información. Señala también que los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan. Principios, entre otros, con los que se concluye que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. Eduardo Córdoba, Telediario. Y en otra información, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto a la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, constatan el servicio que se brinda en centros de desarrollo infantil. En este espacio, el segundo mandatario dio detalles de la agenda que cumplirá los próximos días en Europa. Para verificar el trabajo que efectúa el gobierno en la erradicación de la desnutrición crónica, principalmente en menores de 5 años. El vicepresidente Otto Sonnenholzner y la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, recorrieron el Centro de Desarrollo Infantil San Francisco en Quito. Básicamente la desnutrición, digamos, tiene también relación con la estimulación, el vínculo afectivo con los padres, con el control del estado nutricional, del estado de salud. Entonces nosotros trabajamos con esos ejes principalmente, y sobre todo también con la educación familiar. Que los niños, los jóvenes tengan una educación de calidad, una oportunidad de poder desarrollarse desde pequeñitos como seres humanos, ¿no? Eso es lo importante. El MIES tiene a su cargo cerca de 2.200 unidades a nivel nacional, en las que 100.000 niños y niñas se benefician con este tipo de servicios. Buscamos básicamente cambiar las prácticas de la familia relacionadas con el aseo, con la nutrición de los niños. En este contexto se resaltó el trabajo que se efectúa para la atención e inserción de ciudadanos
ciudadanos venezolanos quienes llegan al país con sus hijos. Cordero detalló que el gobierno prevé efectuar procesos de registro. Trabajamos en asesoría legal, trabajamos en la prestación de servicios de contención psicológica y todo lo que es alimentación y asesoría, ¿no? El MIES tiene cerca de 9.000 niños en sus servicios de desarrollo infantil y otros servicios en donde son niños venezolanos. En este espacio, el segundo mandatario dio detalles de su gira en Europa, donde buscará inversión e intercambio tecnológico. Salgo el día viernes. En España tengo una agenda relacionada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030. Voy a dar una conferencia en Sevilla y luego en Alemania tengo reuniones con universidades, con posibles inversionistas, con autoridades. Finalmente añadió que culminará su gira con la participación en la Feria de Turismo de Berlín, con el objetivo de promocionar el Ecuador como destino turístico internacional. Olga Velasco, Telediario. Y este miércoles se inauguró la ampliación del muelle del Yacht Club en Guayaquil. Se espera que la obra aporte al comercio y turismo fluvial de la ciudad. Luego de 7 meses de trabajos y con más de $2,5 millones de inversión, se inauguró la ampliación del muelle del Yacht Club en el Malecón 2000 de Guayaquil. Hoy entregamos un muelle con de 170 metros de largo, con una capacidad para que entren buques hasta de 7 metros de calado y pueden embarcarse. Hoy día van a haber 4 buques atracados aquí, depende de la eslora del buque, pueden entrar 2, 3, 4 o 6 buques. En este muelle hará base el buque Escuela Guayas. Además, hasta este punto también se espera el arribo de embarcaciones comerciales y turísticas. Estamos hablando de que acoderarán cruceros, naves y una gran actividad marítima que tendremos como punto de partida a incrementar el desarrollo y la prosperidad de Guayaquil. Este es el primero de 3 muelles que se prevén realizar en convenio entre la Armada del Ecuador, el municipio de Guayaquil y Astinave, que es la empresa encargada de la construcción. Pero se complementa de inmediato aquí, a continuación de este muelle, con la Marina Deportiva Municipal, cuyos estudios ha entregado la Armada. Los estamos visando en el municipio para de inmediato proceder a la construcción de esa nueva obra para Guayaquil, para los deportistas, para los turistas y también para la Armada Nacional. La Marina Deportiva tendría capacidad para albergar a 6 embarcaciones de hasta 7 metros de calado y 25 naves pequeñas. Esto se articula con un muelle que va a ir frente a al Palacio de Cristal y también con la reinauguración de las esclusas. Se espera que el primer crucero proveniente de Europa arribe en abril a este muelle. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y representantes de Agrocalidad en Guayas dieron a conocer los servicios que la entidad ofrece a los productores agropecuarios y a la ciudadanía en general con el fin de precautelar la salud del consumidor, otorgando certificaciones de buenas prácticas agrícolas. Garantizar la calidad de los productos que consumen los ecuatorianos es el objetivo de Agrocalidad, entidad que trabaja directamente con los productores agrícolas y ciudadanía en general. La idea es que la ciudadanía sea el primero en exigir y que también sea la ciudadanía que pueda ver y pueda identificar, como dices tú, qué productos que compran en los supermercados o en las tercenas, que estos productos estén con el sello, que vengan de un centro de faenamiento certificado. Dentro de sus competencias se trabaja para que los productores accedan de manera gratuita a las certificaciones en buenas prácticas agropecuarias, las mismas que tienen una vigencia de 3 años, fortaleciendo conocimientos y procesos en inocuidad del producto, cuidado del medio ambiente, salud de los trabajadores y bienestar animal. Es gratuita, incluso hay algunas gratuidades respecto a algunos análisis. Esto le ayuda a mejorar sus procesos de producción. En sí, pues las buenas prácticas agrícolas es un conjunto de normas, procedimientos y recomendaciones técnicas donde se le va a ayudar al productor a mejorar como tal su producción final. Al cuidar la salud del consumidor, es importante destacar que también se garantiza el bienestar animal al momento del faenamiento. Que el animal está libre de ansiedad y miedo, libre de sufrimiento y dolor, libre de manifestar su comportamiento con forma natural, puede desencadenar en las alteraciones en las características de la calidad de la carne y afectar al ser humano. La meta es, durante el 2019, certificar al menos 80 unidades de producción agropecuaria. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y preste atención a la siguiente información.
El Instituto Oceanográfico de la Armada pide tener cuidado a bañistas y personas que circulen por la franja costera. Hasta este jueves 21 de febrero se prevé la llegada de trenes de olas que alcanzarán una frecuencia de 13 a 17 segundos. Además, habrá condiciones de aguaje máximo en todo el litoral y la región insular, lo que provocará un incremento del nivel del mar. El oleaje llega desde el norte y sur del Pacífico hacia la costa continental e insular ecuatoriana. Los días de mayor riesgo serán este miércoles y jueves por la presencia de aguaje, cuyo periodo se extenderá hasta el sábado 23 de febrero. El INOCAR también advierte que se pueden presentar daños en estructuras cercanas al mar, socavamiento de la arena, posibles desbordamientos, transporte de sedimentos y fuertes corrientes. Y les contamos, descubren en Galápagos una tortuga que se consideraba extinta hace 100 años, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente presentó la lista roja de especies en peligro de desaparecer. Aquelonoides fantasticus, la especie de tortuga de la isla Fernandina, se creía extinta desde hace 100 años, pero fue hallada en su hábitat natural. El hallazgo de la enigmática tortuga se dio con la ayuda de científicos de la expedición Gaian Tortoise Restoration Initiative, un proyecto implementado en conjunto entre la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la organización Galápagos Conservancy, que trabaja para garantizar la conservación y preservación de las especies en la isla. Hace unos 4 años, justamente el doctor Jeffrey encontró heces de tortuga, lo cual era una confirmación de que por lo menos un animal vivo estaba en la isla. Recordemos que la especie de tortuga de Fernandina se la consideraba extinta hace un poco más de un siglo, producto de la actividad volcánica. Se ha hecho múltiples trabajos de investigación y monitoreo en la isla y no se había localizado ningún individuo. Sí me sorprendí en la forma como ella estaba viviendo y había podido resistir tanto tiempo con el poco alimento que había ahí. La tortuga es una hembra adulta que podría superar los 100 años de vida. El espécimen fue trasladado en lancha desde Fernandina hasta el Centro de Crianza de Tortugas Gigantes en Santa Cruz. Para primero confirmar la especie a través de estudios genéticos y segundo, creemos que tenemos que armar una nueva expedición para regresar al sitio y descartar si existe algún otro individuo de la misma especie, para inmediatamente iniciar un programa de crianza en cautiverio de esta especie ya aquí en Santa Cruz, en el centro de crianza, y en el futuro tener una población saludable de esta especie. Según el Ministerio del Medio Ambiente, en todo el territorio nacional existen al menos 40 especies en peligro crítico de extinción. 3 localmente extintas, 114 vulnerables, 71 en peligro y 162 casi amenazadas. Las mismas se encuentran en las listas rojas de especies amenazadas de flora y fauna en Ecuador. Ecuador tiene otra especie donde ese reto es muy importante porque los Galápagos no son de los ecuatorianos, los Galápagos, este recurso son del mundo entero. Mariuxi Buenaño, Telediario. El deshielo de los glaciares a escala mundial es inminente y Ecuador no es la excepción. El país cuenta con 7 coberturas glaciares colocadas sobre volcanes y 2 de ellas están en peligro de desaparecer. El calentamiento global podría provocar que los glaciares del Cariguairazo, ubicado en la provincia de Chimborazo, y el Iliniza Sur, entre las de Pichincha y Cotopaxi, desaparezcan en pocos años. Un problema que afectaría al ecosistema de los páramos, reguladores del agua y humedad en el país. Desde 1956 hasta finales de 2017 se ha perdido el 53% de la cobertura glaciar en promedio. Hay que aclarar que en algunos se ha perdido más y en otros menos. Más allá del cambio climático, otro de los factores que incide en su deshielo es su altura. El Cariguairazo está a 5.025 metros y ha perdido el 96% de su superficie glaciar, mientras el Iliniza a 4.750 metros, con una altitud inferior a la línea de equilibrio, que es de 5.120 metros para que puedan regenerarse. A esta amenaza se suma la actividad humana, por lo que prioriza reducir las emisiones de carbono para disminuir la temperatura. Estamos en una tendencia que nos llevaría a un incremento de temperatura de 1.5 grados en los próximos 12 años, si es que no cambiamos los patrones de en las que nos estamos desarrollando y que afectan o que generan mayores emisiones.
Aunque los glaciares no son el principal recurso hídrico para suministrar agua a otras regiones del país, sí afectaría a las localidades vecinas y a la extinción de animales y plantas autóctonas, e incluso podría incidir en la llegada de especies invasoras producto del cambio en el ecosistema. Algunas modelaciones que se han hecho, por ejemplo, algunas que dicen que los glaciares en general en los Andes desaparecerán para finales del 2100, pero son modelos. Por lo menos aquí en los Andes del Ecuador, los grandes glaciares no desaparecerán totalmente, se reducirán de manera dramática. Ecuador cuenta con 7 glaciares: el Antizana, Cotopaxi, Chimborazo, Cayambe, los Ilinizas Norte y Sur, el Altar y el Cariguairazo, todos ellos ubicados en cráteres volcánicos que se ven afectados por el efecto invernadero. Mariuxi Buenaño, Telediario. Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, todos los sábados a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Imprimimos nuestra identidad en cada cosa que hacemos. Plasmamos de colores las calles para festejar el resurgimiento de nuestro pueblo. Así somos los ambateños, de corazón alegre y de brazos abiertos. 68ª edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Del 1 al 5 de marzo del 2019. ¡Viva Ambato! Autorización número 0180. CNE. Elecciones seccionales 2019. Te reporta un nuevo derrumbe. Por falta de incentivos, el campo se encuentra. Montañas de basura en la carretera de la provincia destruida. Solo trabajando juntos podemos hacer una provincia productiva, segura y sostenible. Vota todo 12-20-61 y hagamos juntos el Quito y Pichincha que soñamos. Capi Zapata, prefecto. Paco, alcalde. Gracias, jóvenes, por darnos este motivo de orgullo. Gracias, jóvenes, porque con su espíritu, con el cariño, con la dedicación, con el entrega y también con las esperanzas, me sentí orgulloso de ustedes, así como seguramente se sintieron los 17 millones de ecuatorianos. Como dice el presidente, con amor, con ganas, con pasión, podemos conseguir lo que nosotros queramos. Solo el cielo es el límite y es un orgullo representar al país. El gobierno de todos informa. Autorización número 0324. CNE. Elecciones seccionales 2019. Con las noticias del mundo, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que la oposición acudirá el próximo sábado a los cuarteles militares para exigir a los soldados que permitan el ingreso de los camiones con la ayuda humanitaria que se almacena en las fronteras del país. Además, indicó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene 3 días para acatar la orden del presidente encargado y ponerse del lado de la Constitución. Esto mientras 35 artistas nacionales e internacionales han confirmado hasta el momento su participación en el concierto Venezuela 8 Live. Ni un mes tenemos nosotros que juramentamos, que asumimos formalmente la competencia de nuestra Constitución, que juramos ante Dios. Y miren todo lo que hemos logrado. Y miren, pueblo de Venezuela, todo lo que hemos logrado en días. ¿Nos vamos a cansar? ¿Vamos a seguir movilizados en las calles? Entonces este 23 de febrero, como lo hicimos cuando entregamos amnistía y garantías, nos vamos a concentrar y a movilizar hasta cada una de esas guarniciones, hasta cada uno de esos puestos, para dar un mensaje muy claro, como lo hemos venido haciendo, de forma pacífica. Y el coronel venezolano Pedro José Chirinos, asesor militar adjunto de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país y consideró ilegal el gobierno de Nicolás Maduro. Me dirijo muy respetuosamente a ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento que a partir de la presente fecha
me declaro en total y en absoluta desobediencia ante el gobierno ilegalmente constituido del señor Nicolás Maduro Moros. Reconozco y ofrezco mi obediencia y subordinación al gobierno de transición a cargo del señor presidente, ingeniero Juan Guaidó Márquez. Y por su parte, el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, denunció un acto terrorista perpetrado contra una estación de bombeo de petróleos de Venezuela en el estado Monagas. Afirmó que tras el llamado a la violencia del presidente estadounidense Donald Trump, ya se empezaron a ver las muestras de la violencia de ataques terroristas que quieren sumir a su país en la destrucción. Vamos con más noticias. Durante el segundo día de interrogatorios en la ciudad de Curitiba, en Brasil, el exsecretario general de CONIRSA, Sergio Nogueira, afirmó ante los fiscales del equipo especial Lavallato de Perú que Odebrecht pagó $45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur en Lima. Hasta marzo, los fiscales peruanos tomarán las declaraciones de varios ex ejecutivos de Odebrecht, entre ellas la del exdirector de la compañía en Perú, Jorge Barata. Y el gobierno peruano lanzó un operativo contra la minería ilegal y otros delitos en la región amazónica Madre de Dios, al sureste del país. La misión es reforzar la presencia del Estado en una zona de convivencia de mafias del crimen organizado. El operativo denominado Mercurio 2019 tendrá una fase de consolidación durante 180 días y luego otra de sostenimiento por un periodo de 2 años. En ese tiempo se pretende erradicar la minería ilegal del oro, así como el tráfico ilícito de drogas, trata de personas, explotación sexual e infantil y también la evasión de impuestos, entre otros. Y les contamos que Brasil cuenta con la primera tienda de muñecas exclusivamente afro. Este es un espacio que busca promover la diversidad y educar a través de la lúdica. El objetivo a largo plazo es la transformación social a partir de un juguete tan emblemático y tradicional como lo es una muñeca, y con la historia de ese pueblo como base. Y la Fundación World Press Photo develó los nombres de los finalistas del concurso de fotoperiodismo en el 2019. Esta 62ª edición cuenta con 43 nominados que aspiran al máximo galardón. Veamos algunas de las fotografías nominadas. En total son 8 categorías, tanto para la mejor foto individual como para las series de mejor historia. Este año se introdujo un nuevo gran premio que busca honrar la creatividad visual y habilidades de los fotógrafos que lograron captar o representar un evento de gran importancia periodística del año anterior. La fotografía de una niña hondureña retenida en la frontera entre Estados Unidos y México y la de una exguerrillera de las FARC embarazada, hecha por la fotoperiodista franco-española Catarina Martín Chico, son 2 de las 6 fotografías nominadas al premio World Press Photo 2019. Otra de las imágenes candidatas fue tomada por el australiano Chris McGrath en la Embajada de Arabia Saudí en Estambul. Ocurrió 2 días después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi y retrata a un funcionario cerrando las puertas de una valla durante el tumulto de fotógrafos y cámaras de televisión. Esta ocasión se cuenta con la participación de 4.738 fotógrafos de 129 países que presentaron un total de 78.801 imágenes. Los ganadores se develarán en unas semanas en la gala que tendrá lugar el 11 de abril. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y bien amigos, así llegamos al final de Telediario en esta emisión. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Gracias a todos. No olviden, 19 horas microinformativo, 20 horas Telediario Estelar. Feliz tarde a todos. Ya viene Fanático. Quédese en Ecuador TV.